primera estación cristiana en el departamento. Radio Primavera. La estación de tu nueva vida. Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. Más vale ser paciente que valiente, más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades. Muy buenos días, bienvenidos a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Y bienvenidos al nuevo año 2015. Les saluda Oscar Plata y hoy continuamos con la serie Construyendo nuestra felicidad. Y como último tema trataremos cómo aprender a dominarse. Nos creaste con un propósito. ¿Cómo aprender a dominarme? Y para resolver este interesante interrogante está con nosotros el pastor Ángelo Becerra, pastor de la comunidad Vida con Propósito de las Asambleas de Dios. Buenos días, Ángelo, y en el nuevo año ¿es posible que se haga realidad el saludo de feliz año? Un feliz año para todos y que Dios les bendiga, les prospere conforme a sus propósitos para con cada uno de nosotros. Bueno, para responderle su pregunta, Oscar, es imposible ser feliz cuando nuestras emociones nos gobiernan y por eso es importante aprender a dominarnos. Y las metas, como hablábamos en el programa anterior, no se podrán cumplir si no hay autodominio. ¿Sí? Las personas tienen solo dos alternativas cuando se trata de sus emociones, Oscar. Las controlan o éstas les controlan a ellos. Esto no significa que se tiene que ignorar los sentimientos, pero sí quiere decir que no va a permitir que sus sentimientos, o sea, usted no lo va a permitir que sus sentimientos le impidan hacer lo que debe hacer o harán cosas que de pronto usted no debería hacer. Nosotros somos generalmente admiradores de personas que han conquistado algo en su vida. En épocas pasadas, hombres como Julio César, Alejandro el Grande, Nabucodonosor y otros ganaron guerras y conquistaron naciones. Otros deportistas han conquistado campeonatos y medallas. Las conquistas llaman la atención. Algunos hablan de la conquista de la luna, cuando el hombre tocó por primera vez nuestro satélite natural. Pero hay algo que es más poderoso de alcanzar que un hombre que es capaz de conquistar o tomar una ciudad, nación o campeonato. Dice la Biblia que es el hombre que se domina a sí mismo. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Pastor Ángelo, ya que hablamos del dominio propio o de templanza, como dice la versión Reina Valera, ¿por qué es tan importante el autodominio? Porque sin autodominio seremos veletas llevadas para aquí y para allá, digámoslo de este modo. Muchos de nosotros no sabemos cómo gobernar la empresa, la iglesia, la oficina, el hogar, porque todavía no sabemos gobernarnos a nosotros mismos. No gobernamos nuestro espíritu ni nuestras emociones. A veces nos levantamos alegres, en otras ocasiones enojados, deprimidos, animados o desanimados. ¿Quién debe gobernar eso? Pues nosotros mismos. No podemos vivir la vida con un carácter cambiante. Nosotros debemos aprender a tomar dominio sobre nuestra propia vida. ¿Qué papel juega el dominio propio en el éxito o fracaso? El dominio propio es un rasgo del carácter, Oscar, que nos puede llevar al éxito o al fracaso. Inclusive después de alcanzar el éxito a punta de talento, podríamos desbaratarlo a punta de mal carácter. De nada sirve conquistar una ciudad, decía Salomón, que fue la frase inicial que usted nos trajo, pero también podríamos decir que de nada sirve conquistar títulos académicos, tener posesiones, gozar de buena salud, mejor dicho, una cantidad de cosas si no nos dominamos a nosotros mismos. Eso no serviría entonces de nada. ¿Qué sucede cuando hay gente que conquista muchas cosas, como usted lo dice, pero no conquista su propia voluntad? Tarde que temprano esas grietas en su falta de dominio traerán grandes conflictos. De ahí que tenemos gente que es una eminencia, ellos tienen títulos, quizás ministerios, empresas, grandes logros a nivel deportivo o artísticos, pero Oscar, su falta de dominio propio empieza entonces a complicar sus vidas.
Un buen ejemplo es, y muy conocido por todos, es el futbolista Diego Armando Maradona, que fue considerado el mejor jugador de las últimas décadas, pero sin embargo él no podía controlar su adicción a las drogas ilícitas, y también podemos citar a otros deportistas nacionales. Usted puede entrar a una oficina, a los consultorios y encontrar personas con cualquier cantidad de títulos colgados en las paredes, pero esa persona que está tras ese escritorio a veces es alcohólico o se fuma más de un paquete de cigarrillos. ¿Qué sucede con esa gente? Nosotros entonces podríamos decir que esa gente tiene la capacidad de estudiar, de ganar muchas cosas, de conquistar títulos, pero no tiene la capacidad de gobernarse a sí mismo. Usted mencionó que hay ministerios que le falta dominio propio. ¿Esa ausencia de autocontrol no sería un descalificativo para ejercer como ministro? Sí, Oscar, eso sería un descalificativo. El ministro de Dios debe ejercer no solo dominio sobre su propia vida, sino también sobre su núcleo familiar. La Biblia dice que el que no gobierna bien su casa, pues no puede gobernar bien la iglesia de Dios. Esto quiere decir que para poder gobernar la iglesia, pues uno debe gobernar bien la casa de uno, en el caso de que uno sea ministro. Ahora, eso no quiere decir que la casa sea perfecta, porque la iglesia pues tampoco lo va a hacer. Pero ¿cómo gobernaré la iglesia si no gobierno mi propia casa? ¿Y cómo gobernaré mi casa si no me gobierno a mí mismo? La mínima expresión de gobierno es el gobierno de uno mismo. Mi pregunta para los líderes: ¿cómo queremos gobernar países, instituciones privadas o públicas, iglesias, cuando no podemos dominarnos a nosotros mismos? ¿Y qué de los que en aras de tapar su falta de dominio propio dicen, yo soy libre de hacer lo que quiera? Esa es una frase muy escuchada, ¿no? Aquellos que dicen yo soy libre de hacer lo que quiera son las personas más prisioneras de sus emociones y por lo tanto le dan rienda suelta a sus deseos y presumen de conductas que son un serio pecado. Por no dominarse a sí mismos se han echado a perder hogares, empresas, relaciones y se han causado hasta guerras, destruyendo miles de vidas. Por ejemplo, ¿qué es un drogadicto? Un drogadicto es una persona que no tiene dominio propio. Él dice, yo hago lo que se me dé la gana, pero todos sabemos que eso no es verdad, pues no puede dejar de fumar. Hay un pedacito de cigarrillo o bueno, de marihuana, eso hace con esa persona lo que la droga o lo que el cigarrillo le da la gana con esa persona. Lo mismo pasa con el hombre que es promiscuo y alega que es su hombría y su libertad la que lo hace ser así. Yo le preguntaría, ¿dónde está la hombría? Si tiene que dejarse llevar de sus deseos por las mujeres, entonces usted es un esclavo. No poder dominar un pedacito de papel con tabaco o el gusto hacia las mujeres o hacia cualquier cosa, refleja a Oscar la esclavitud y la falta de dominio propio. Y en cuanto a las metas propuestas para este año, como orar, congregarse, leer la Biblia u otros libros, o aún bajar de peso, ¿para esto requerimos de dominio propio o autodominio? Por supuesto, Oscar, la falta de dominio propio sobre lo que nosotros comemos es lo que no nos deja hacer una buena dieta, ¿sí? Es la falta de dominio propio la que no nos deja hacer los ejercicios físicos cada mañana, sacar un tiempo diario para la oración, el congregarnos, el terminar de leer ese libro, el dejar de comprar y meterse en deudas. Es la falta de dominio propio la que impide decirle no a la tarjeta de crédito, a comer algo que sabemos que nos hace daño, a levantarnos temprano, a dejar la pereza, a dormir quizás menos, a hacer el devocional, a dejar esa relación sentimental que no nos conviene. O sea que la falta de dominio propio podría arruinarnos la vida. Exacto, o sea, por no ejercer dominio propio cuando se debía, muchos hombres y mujeres han cambiado su vida para siempre, Oscar. Por ejemplo, en la juventud algunos muchachos hicieron una desgracia a su vida al no decir no a una relación sexual prematrimonial. O siendo ya casados, al no ser capaces de decir no a una aventura extramatrimonial. Estas personas entonces acaban arruinando su vida para siempre. Lo mismo podríamos decir de aquellos que por no decir no al trago, no decir no al cigarrillo, a una amistad que no convenía, entonces cuando el tiempo siguió pasando, la cirrosis llegó, el cáncer apareció, la decepción y la soledad se hicieron presentes y cobraron el precio de no haber ejercido el dominio propio.
Como resultado de todo esto, pues se dejan atrás hijos abandonados, hogares disueltos, vidas truncadas, se deja la salud y hasta se desperdician los talentos y muchos otros males llegan a nuestras vidas. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Estamos en el dial 1020 AM de Radio Primavera. Uno de los rasgos del carácter de la gente que tiene éxito es que ha tenido dominio propio y hasta ha sabido decir no cuando hay que decir no y sí cuando hay que decir sí. Por lo cual hoy vamos a pedirle a Dios que nos enseñe cómo ejercer ese dominio sobre nuestra propia vida. Pastor Ángelo, ¿cuál es el primer principio para incorporar el dominio propio en nuestra vida que es tan importante? El primer principio es este: pídele a Dios el Espíritu Santo. Lucas 11:13 dice: pues si ustedes aún siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? ¿Por qué pedir el Espíritu Santo? Porque el dominio propio es parte del fruto que de él brota. Dice Gálatas 22:23, en cambio el fruto del Espíritu, ¿sí ve? Es el fruto del Espíritu, es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. En la versión Reina Valera dice un versículo de Proverbios de esta manera, Oscar: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. En el hebreo, que es el idioma del Antiguo Testamento, la palabra enseñorear es sinónimo de conquistar, de dominar, de gobernar, de tener poder sobre. Por lo cual podemos definir que el dominio propio es la capacidad propia de gobernar nuestra voluntad. No hay persona más esclava que la que dice yo hago lo que a mí se me da la gana. ¿Sí? El dominio propio es el poder que nosotros le damos a nuestro espíritu, que gobierne con la ayuda del Espíritu Santo a nuestra alma y a nuestro cuerpo. El texto de Gálatas 5 nos enseña que el dominio propio, Oscar, es un fruto del Espíritu, por lo cual para obtener esa virtud tan anhelada que viene como parte del fruto del Espíritu Santo, se requiere creer en el Señor Jesucristo. No es fruto del esfuerzo humano, sino del Espíritu Santo. No es como nos lo enseña quizá los seminarios de autoayuda. Tú puedes,
en ti está el poder, esfuérzate y lo lograrás. Creer tales cosas pues nos lleva a autoendiosarnos. Ahora bien, no es que tampoco no tengamos que hacer nada. La fe que salva, como la fe que santifica, es activa y no es potencial. Lo primero que yo tengo que hacer es reconocer que necesito el Espíritu Santo, y lo segundo es practicarlo en la vida diaria, y este aspecto lo vamos a ver más adelante. Aparte de pedirle a Dios el Espíritu Santo, ¿qué más debemos hacer para crecer en autodominio? Entonces el segundo principio es: reconozca que usted necesita dominarse a sí mismo. Dice Romanos 8 del 12 al 14, por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pregunto, a ver, Oscar, ¿quién es el que le da muerte a los malos hábitos del cuerpo? Somos nosotros mismos. Somos nosotros mismos, dice el versículo que leímos de Romanos 8, 12 al 14, somos nosotros por medio del Espíritu. Entonces, los hábitos dependen de esa disciplina, ¿sí? Y esa disciplina que nosotros ejercemos sobre nosotros mismos va a depender de la práctica del dominio propio. Esto quiere decir que si damos muerte a los malos hábitos del cuerpo a través del dominio propio, entonces podríamos llegar a ser santos. Correcto, Oscar. Algunos cristianos equivocadamente creen que no pueden ser santos. Y yo les digo, existe la posibilidad de ser santos. Esa es una decisión de cada cristiano. Y para eso se nos ha dado el Espíritu Santo, para que nosotros ejerzamos el dominio propio y crezcamos en santidad. Si no fuera así, pues Dios nunca hubiera expresado: sean santos como yo soy santo. Nadie logra la integridad, la santidad, la fidelidad sin dominio propio. Pedro dijo lo siguiente en 1 de Pedro 1, del 13 al 16. Por eso, dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó, pues está escrito: sean santos porque yo soy santo. ¿Para qué necesita el dominio propio el cristiano? Bueno, quiero compartir algunos beneficios que nos trae el controlarnos mediante el dominio propio. Y yo animo a nuestros oyentes pues para que tomen las citas y las puedan leer en casa. Necesitamos dominio propio para dominar el pecado. Eso está en Salmo 119, versículo 11 y 1 de Juan 2.1. También necesitamos dominio propio para dominar el pensamiento. Filipenses 4.8. Necesitamos dominio propio para dominar las palabras. Efesios 4.29. Sí, hay gente que no controla su lenguaje. Necesitamos dominio propio para dominar las emociones. Efesios 4.31. Necesitamos dominio propio para dominar la maldad que nos asedia, que nos rodea. 1 Tesalonicenses 5:22. Necesitamos dominio propio para alcanzar las metas. Dice 1 Corintios 9:24 al 27. Bueno, esa es la cita que hay que leer. Hay una frase de Harry Emerson que quiero compartir. Ningún caballo ha llegado a un lugar sin que primero se le coloquen las riendas. Ni la corriente o el gas pueden mover algo hasta que no son encerrados. Ningún Niágara puede producir energía hasta que no es colocado en un túnel. Ninguna vida crece en grandeza hasta que es enfocada, dedicada y disciplinada. Y en cuanto a las fuerzas, digamos, malignas, ¿qué tiene que ver el dominio propio para nosotros evitar, digamos, ser afectados por esta clase del mundo espiritual? Bueno, entonces podríamos decir que necesitamos dominio propio para protegernos del maligno. Dice 1 de Pedro 5:8, practiquen el dominio propio, practíquenlo y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. La Biblia dice: si se enojan no pequen ni den cabida al diablo. Es un buen ejemplo para practicar el dominio propio, ya que el perder el control en medio de la ira le abre las puertas al diablo, que si nosotros no lo hacemos, obviamente él nos va a tender esa trampa. La falta de dominio propio le da cabida también en momentos de ira al enemigo. Al enemigo, es correcto. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir.
2 principios para desarrollar el dominio propio. Pídale a Dios el Espíritu Santo y reconozca que usted necesita dominarse a sí mismo. ¿Cuál sería un tercer principio, Pastor Ángelo? El tercer principio es este: practique el dominio propio, como lo estamos viendo en los versículos anteriores. Practique el dominio propio. Dice 2 Timoteo 1:7 y es un versículo hermoso. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea que todos los cristianos tenemos dominio propio. todos, ¿sí? Lo que pasa es que hay algunos que no lo quieren practicar, pero podemos dominarnos. Quiero compartir algunos consejos prácticos que nos pueden ayudar entonces para dominarnos a nosotros mismos. 1. Mantenga una relación con Dios. Dialogue con Él, cuéntele sus flaquezas, sus debilidades, confiésele sus pecados y pida su fortaleza en medio de la tentación. 2. Niéguese a cosas legítimas voluntariamente, como por ejemplo ver un programa de televisión. ¿Es pecado? Pues bueno, depende del programa, pero yo podría negarme a un programa sano porque sí, porque quiero ejercer dominio propio. Negarme a dormir de quizás la siesta, negarme a comer ciertas cosas que no es para nada es pecado comerlas, negarme a comprar algo cuando yo tengo el dinero. Ahí yo estoy creciendo en dominio propio. Tercero, escriba sus metas y póngalas en un lugar visible. Alguien decía que disciplina es recordar lo que uno quiere. Otra persona decía: quien vive sin disciplina muere sin honor. Otro decía: disciplina es el puente entre las metas y los logros. El trabajo, otra persona decía que el trabajo no es lo realmente difícil, lo que es difícil es la disciplina. Se requiere entonces, Oscar, decisión para comenzar y se requiere disciplina para terminar. Después de un año después de este fin de año donde a veces se come en excesos, ¿qué tiene que ver el ayuno con el dominio propio? Bueno, no deberíamos haber comido en exceso, pero quizás, y eso también nos sirve para crecer en dominio propio, es ayune regularmente. El ayuno, aparte de proveernos el tiempo para ocuparnos exclusivamente a las cosas del espíritu, nos ayuda a dominar el cuerpo. Por ahí Howard Hunter decía lo siguiente: disciplinarnos a través del ayuno nos mantiene en sintonía con Dios, y un día de ayuno nos da la oportunidad de hacer a un lado lo temporal para que así podamos disfrutar las más altas cualidades de lo espiritual. Mientras ayunamos ese día aprendemos y entendemos mejor las necesidades de aquellos que son menos afortunados. Y frente a las debilidades de los demás, ¿qué debemos hacer entonces para crecer en dominio propio? Pues mordernos la lengua. O sea, cuando veamos a los demás fallar, mordámonos la lengua. Dice Mateo 7:3: ¿por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? Y un último consejo para crecer en dominio propio es: no se dé por vencido frente al fracaso. George Washington decía: nada es más dañino para el ejército que olvidarse de la disciplina, porque la disciplina, más que los números, le da a un ejército la superioridad sobre otro. Bueno, hasta el momento hemos visto 3 principios para desarrollar el dominio propio en este 2015. Pídale a Dios el Espíritu Santo, reconozca que usted necesita dominarse a sí mismo y practique el dominio propio. ¿Qué otro aspecto requerimos para cultivar el dominio propio? Muy bien, Oscar. El cuarto principio entonces sería: tenga cuidado de sí mismo. Lo repito, tenga cuidado de sí mismo. Proverbios 25:28 dice: como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. En la antigüedad las ciudades estaban protegidas por murallas, pues para salvaguardarse de los ataques de los enemigos. El no tener dominio propio me hace a mí vulnerable a mis propias debilidades y enemigos, como aquellas ciudades sin murallas que cita el texto anterior. Los impulsos fuera de control pues son una debilidad, no una fuerza. El mayor enemigo del dominio propio no son las otras personas que supuestamente me hacen enojar, no son las circunstancias, ni siquiera el diablo. El mayor enemigo soy yo mismo. Pablo le dice a Timoteo: cuídate de ti mismo. Eso está en 1 Timoteo 4:16. ¿Cuánto nos cuidamos de nosotros mismos? Nosotros somos, Oscar, el ser más peligroso para nosotros mismos, para nuestra propia vida. ¿Por qué? Porque soy yo quien digo: hoy no trabajo. Soy yo quien en últimas decido o digo: no quiero estudiar, no quiero congregarme. Somos nosotros los que decidimos ver una película, somos nosotros los que decidimos continuar o romper una relación, aceptar una invitación y muchas cosas más. Nosotros somos muy peligrosos para nosotros mismos. Por eso el dominio propio
elimina los peligros de desviarnos de los propósitos de Dios, porque Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de ¿qué más? De dominio propio. De dominio propio. Por lo cual yo me digo y yo me ordeno a mí mismo qué hacer y cuándo hacerlo. Le voy a hacer un desafío para este nuevo año. No a que sea millonario. El mayor desafío es domínese a sí mismo. ¿Cuántas cosas por falta de esta virtud del carácter usted entonces le ha llevado a hacer las cosas mal o le ha llevado a perderse cosas importantes? ¿Cuántas debilidades está sufriendo solo por no decir no? ¿Cuántas relaciones usted quizás está dañando? ¿Cuántos sueños y propósitos están dejando de construirse? Permítame cierro con una historia rápidamente. Un ejemplo clásico de lo que puede ocurrir cuando una persona no disciplina sus emociones se puede ver reflejada en la leyenda del golf Bobby Jones. Como hoy día Tiger Woods, Jones fue un prodigio jugando golf. Él empezó a jugar en el 1907 a los 5 años de edad. Cuando él tenía 12 Oscar, él marcó lo que se denomina un bajo par, al que la mayoría de los golfistas no logran durante casi toda su vida jugando. A los 14 él calificó, Jones, para el equipo amateur de los Estados Unidos. Pero Jones no ganó esa competencia. Su problema se puede describir mejor con el sobrenombre que le pusieron a Bobby. A él le decían el tirapalos. A menudo Jones perdía la compostura y con ella entonces su habilidad de jugar bien y terminaba tirando sus palos. Un golfista pues que era más viejo, a quien Jones lo llamaba el abuelo Bar, le dijo un día: no podrás ganar mientras no controles tu temperamento. Jones escuchó el consejo y empezó a trabajar para controlar sus emociones. A los 21 años, Jones floreció y se convirtió en uno de los más grandes golfistas de toda la historia, retirándose a los 28 años después de haber ganado el Grand Slam del golf. Este comentario del abuelo Bar resume la situación. El abuelo Bar dijo de Jones lo siguiente: Bobby tenía 14 cuando logró controlar el deporte del golf, pero tenía 21 años cuando logró controlarse a sí mismo. Yo quisiera decirle a los que nos escuchan, si usted es un hijo de Dios, entonces Dios le ha dado dominio propio. Por lo tanto, desarróllelo. Que no lo llamen a usted el tirapalos, sino más bien lo llamen a usted que es una persona tierna, una persona suave, porque ha aprendido a dominarse. Este fin de semana, en la comunidad Vida con Propósito de las Asambleas de Dios, El próximo año, perdón, o el próximo domingo, que ya estamos en el nuevo año, en la comunidad Vida con Propósito iniciamos una nueva serie titulada Prosperando a la manera de Dios, con el primer tema, Creciendo poco a poco, en las reuniones de Piedecuesta a las 8 de la mañana en el restaurante El Canario y en Bucaramanga a las 5 de la tarde en el Colegio Americano. Pastor Ángelo, una breve degustación de este tema. Bueno, Prosperando a la manera de Dios es la serie, que usted lo dijo, y entonces ya estamos diciendo algo. ¿Cómo se prospera a la manera de Dios? Poco a poco. Creciendo poco a poco. O sea, yo sé que ese título no es tan atractivo, ¿no? Yo sé que muchos quisieran, prospera ya, la prosperidad ya. No, no es así. En la Biblia se enseña la ley del crecimiento y la ley del crecimiento va de lo más pequeño a lo más grande. Poco a poco es que Dios nos bendice, poco a poco es que conquistamos las metas, poco a poco es que crecemos ministerialmente. Todo en el Señor es poco a poco. Y para eso se requiere dominio propio. Para eso se requiere paciencia y dominio propio. acompáñanos este domingo a partir de las 8 de la mañana en Piedecuesta, en la carrera séptima número 1041. O en Bucaramanga a las 5 de la tarde en las instalaciones del Colegio Americano, carrera 18, número 1922. Recibe la palabra que Dios ha preparado para ti. Una gran familia te espera. Apreciado oyente, si desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono móvil 316-328-4637, 316-328-4637. Recuerden, nos encontramos en el dial 1020 AM o por internet en radioprimavera.com los días lunes, miércoles y viernes de 7 a 7:30 de la mañana. Gracias por escucharnos, nos deseamos que pasen un nuevo año muy feliz. Tú nos creaste con un propósito
proclamaremos tu majestad. Tú nos creaste para alabarte, para tu gloria manifestar. Y cada día sobre la tierra anunciaremos tu gran bondad. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. Tú nos creaste con un propósito, para tu nombre glorificar. Y cada día sobre la tierra proclamaremos tu majestad. Tú nos creaste para alabarte, para tu gloria manifestar. Y cada día sobre la tierra anunciaremos tu gran bondad. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. A tus pies rindo todo lo que tengo, Señor. Y mi devoción entera solo a ti te la doy. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. Por siempre y siempre te daremos toda la gloria. Por siempre, por siempre, por siempre, por siempre y siempre. Conocer la palabra de Dios a profundidad significa vida nueva y esperanza. Acompáñanos cada miércoles y viernes a las 7 de la mañana en nuestro programa Vidas con Propósito, para volver a vivir. Vives Radio Primavera 1020 AM, Bucaramanga HJTZ. Radio Primavera, primera estación cristiana en el departamento. Radio Primavera.